Bienvenidos amigas y amigos a esta nueva sesión en la que vamos a trabajar técnica y secretos para nosotros poder tener un rasgueo ¿Cómo puedo lograr que el sonido sea bastante compacto entre las 6 cuerdas que nosotros debemos ejecutar cuando aplicamos un rasgado? ¿Sí? La técnica de la mano derecha, tenemos los 5 dedos: pulgar, índice, medio, anular y meñique. Entonces, cuando nosotros rasgamos, podemos bajar de la siguiente manera. Tratamos de unir los dedos, el índice, el medio, el anular y el meñique, los juntamos, y cuando movemos la muñeca hacia abajo, abrimos los dedos. Hacemos esto. Esto va a hacer que la fuerza sea más uniforme y las cuerdas van a sonar de la misma intensidad y van a tener la misma vibración, todas juntas. Entonces puedo hacer este ejercicio. Bajo la muñeca y abro mis 4 dedos. Otra vez. Estoy haciendo bajo la muñeca y abro los dedos. Bajo la muñeca y abro los dedos. Puedo hacer sesiones, 5 sesiones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ir trabajando a la par. Las posiciones y las gráficas de acordes pueden ser mayores o menores. Lo importante es concentrarnos en esta mano. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez que logramos ganar este ejercicio, cuando ya lo dominemos, podemos combinarlo con un movimiento hacia arriba. Sería de la siguiente manera. Cuando subo, vamos a trabajar con el pulgar de la mano derecha, sería así. Trato de igual. El movimiento distribuyó la fuerza entre los dedos y la muñeca. La muñeca también tiene mucho que ver al momento de hacer el rasgueo, porque nos va a ayudar muchísimo a que la fuerza sea muy bien distribuida. Lo puedo ir practicando lento, luego subo un poquito más de intensidad hasta irlo dominando. Espero que les sirva mucho. Suerte.